El Espíritu Santo santifica. El Espíritu de Dios produce la santificación en el creyente en 3 etapas. Vamos a analizar cada una de ellas. La primera santificación que realiza el Espíritu Santo en el creyente podemos llamarle que es inicial y justificante. Así lo dice Primera Carta de Corintios, capítulo 6, versículo 11, cuando dice lo siguiente: Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así es que esta santificación inicial y justificante ocurre cuando el Espíritu Santo provee la salvación al que se arrepiente y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Es instantánea y coloca al nuevo creyente en la posición de justificado, santificado, perdonado y libre de la muerte y la condenación eterna. Esta santificación no puede perderse, ni deshacerse, ni retirarse. En consecuencia, todos los cristianos ya somos santificados. Por ello, la Biblia en varios pasajes se refiere a nosotros como santos. Por ejemplo, pueden ver cómo inician las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, a los Colosenses, a los Efesios, Filipenses, entre otros versículos. Ahí pueden ver cómo se dirige a los santos, porque el Espíritu Santo santifica al creyente en el momento que se arrepiente y que Dios le concede la salvación. Así es que esta santificación inicial es suficiente para la vida eterna. Segunda actividad de santificación del Espíritu Santo en el creyente es continua y creciente. Leamos al respecto lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. También Romanos 6:22 dice lo siguiente: Pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como su recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Esta santificación continua y creciente, como su definición lo dice, es así, continua. Y debería ser también progresiva, es decir, creciente. Aunque el Espíritu Santo provee todos los medios para crecer espiritualmente, el hombre mismo puede estorbar el avance de esta santificación, dependiendo de qué tanto rinda su voluntad a la del Padre, dependiendo de qué tanta comunión tenga con Dios, qué tanto crea y aplique la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Así que esta etapa de santificación continua y creciente demanda la respuesta obediente del creyente. Esto significa que la madurez cristiana no es sinónimo de antigüedad desde el nuevo nacimiento. Así puede haber cristianos con muchos años de convertidos, pero que siguen siendo inmaduros espirituales. Y también al contrario, puede haber cristianos que tienen poco tiempo en el cristianismo, pero con una mayor madurez espiritual que otros que ya llevan más tiempo en el cristianismo. Y esto se debe precisamente por la disciplina que cada uno ejerza en la vida, tratando de ser obediente a los principios y mandamientos de Dios. Que tanto uno lea la Biblia, la estudie, la medite, la aplique, que tanto uno tenga comunión con Dios. Eso va a ir proveyendo la madurez que necesita el creyente para crecer espiritualmente.
Ahora bien, podrían preguntarse, ¿cómo podemos medir nuestra madurez? La Biblia dice claramente en Mateo 7:20 que por nuestros frutos seremos conocidos. Y también por la frecuencia y por la magnitud de nuestros pecados. Esto no quiere decir que hay tamaños de pecados, ya que ante los ojos de Dios todo pecado merece la muerte. Por magnitud aquí se refiere al daño que nuestros pecados causan en los demás. Por ejemplo, no es lo mismo odiar que matar. Ambos son pecados y Dios los castiga por igual. Pero el daño que causa al prójimo no es el mismo el odiar que el matar. Bendito sea Dios que en Cristo Él perdona todos nuestros pecados sin medida, sin importar la magnitud. Así lo dice segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo medir nuestra madurez, esta también se puede juzgar por la magnitud o el daño que causan los pecados que cometemos. El Espíritu Santo nos ayuda a seguir avanzando en nuestra santificación continua y que debería ser creciente. Aunque la perfección no la alcanzaremos mientras sigamos en nuestro cuerpo, porque el pecado no se erradicará sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Y esto nos lleva a la tercera actividad de santificación del Espíritu Santo en el creyente, que podemos llamar la santificación final y completa. Al respecto, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 nos dice: a fin de confirmar el corazón de ustedes, irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. También en esta primera carta de Tesalonicenses, pero en el capítulo 5, versículo 23, dice la Biblia: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta etapa final, o esta fase final de santificación del Espíritu Santo en el creyente, será la culminación de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La alcanzaremos hasta que estemos en la presencia de Dios. La Biblia también le llama a este hecho la glorificación. Lo puedes leer en Romanos 8, versículos 28 al 30. Esta glorificación es la culminación de la santificación, cuando ya no habrá más pecado, ya no habrá más tentación y ya tendremos un cuerpo glorificado. Entonces, el pecado y sus consecuencias quedarán fuera de nuestro ser para siempre. Así lo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Así, todo cristiano debe de haber nacido, después de haber nacido, se encuentra en esta segunda etapa de las tres que he mencionado, que es en la santificación continua y creciente. Ya fuimos justificados, ya fuimos santificados cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Esa santificación es suficiente para la vida eterna. Estamos en la segunda etapa, en la santificación creciente, continua, y llegaremos, cuando estemos en la presencia de Dios, a la santificación final y completa. Así es que, los que estamos en esta segunda etapa, la pregunta es: ¿cuál es tu medida de santificación? Tiene que ser continua y creciente. Oremos a nuestro Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias porque por la obra de salvación que tú nos diste por gracia a través de tu Espíritu Santo, Señor, hemos sido justificados.
Y justificados pues por la fe tenemos paz para contigo y sabemos que ya no somos tus enemigos y que esa justificación con toda la significación que incluye el nuevo nacimiento, la santificación, la redención, la nueva creación, todo eso es suficiente, Señor, para tener la vida eterna. Ahora nos encontramos en esta etapa de santificación continua y creciente que depende de nosotros, que tanto nos involucremos, Señor, en tu reino, que tanto participemos, Señor, de los mandamientos que nos has dejado y los pongamos en práctica. Ayúdanos, Señor, a tener mayor anhelo de estudiar, de meditar, de leer tu palabra, Señor, y de ponerla en práctica. Porque sabemos que algún día, Señor, así como tú nos has escogido, tú nos has justificado y santificado, un día, Señor, también tú nos glorificarás y llegaremos a esa etapa final de la santificación completa. Te damos gracias, amado Señor, por esto, porque sabemos que esta obra que tú has iniciado en cada uno de nosotros, tú no la dejarás hasta que sea perfecta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.